Hola, mi querido amigo y amiga, otro día más del encuentro en reflexionar a través de la Biblia juntos. En este momento lo vamos a hacer buscando el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 10. Dice así: Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Si ustedes recuerdan, esto es algo dentro de la liturgia de la iglesia muy común y muy conocido, este texto, porque está hablando de la última cena que tuvo Jesús con los discípulos, en lo que conocemos la parte de la Santa Cena, ¿cierto? Pero específicamente dentro de la Santa Cena estaba un rito que hoy muy poco se practica en las iglesias, vaya a saber por qué no se hacen en alguna de ellas, que es el lavamiento de los pies. Jesús quería enseñarle a sus discípulos que no debía haber absolutamente nada debajo de nosotros. ¿Qué significa eso? Sí, que evidentemente no tenemos que sentirnos superiores a los demás. Deberíamos ser siervos, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiso enseñarle a sus discípulos y sus discípulos transmitirle a la iglesia que estamos para servir, no para mandar, ¿sí? Y entonces en este contexto de la historia yo quisiera leerles lo siguiente: solamente la bondad, como la enseñó y practicó Cristo, puede regenerar el corazón humano. Jesús quiso demostrarles que aunque Él era el líder, el maestro, Él también tenía que servir a los demás. Por eso se acercó y comenzó a lavarle los pies, un acto que en realidad era parte de la servidumbre en aquel entonces. Hoy le ofreceríamos un vaso de agua a quien viene a casa, pero en aquel entonces, para refrescarle el caminar y el estar entre ellos, Jesús le demostró que eso también él quería hacer, lo mismo que hacían en su casa, servir. Ahora, qué interesante es esto, porque el texto nos dice que aquel que ya entregó su vida a Jesús ya está limpio, como diciendo, aquel que entregó su vida en las aguas del bautismo, aquel que se bautizó ya está limpio. Solo tiene que entregar su vida a Dios cada día. Por eso habla de entregarse a Él, por medio del texto que leímos recién, ¿sí? Y entonces dice: aquel que ya se bautizó solo tiene que lavarse los pies, seguir entregándose a Jesús. Pero da también una tendencia, el versículo al final dice que no estaban todos limpios, sino que dentro del grupo de ellos había alguien que no estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, también por medio de esa situación, el Señor quiere enseñarnos algo hoy todavía. Y sabe una cosa, dice que esa sabiduría de Dios es la que deberíamos tener nosotros, no por exponer a aquel que es una persona de doble ánimo o doble cara, aquel que está fingiendo o aquel que está haciendo algo malo. Al exponerlo no estoy haciendo justicia. Por eso en algunas partes del texto bíblico dice: dejen que crezca el trigo junto con la cizaña, porque en definitiva el Señor va a ser el que va a determinar quién está bien y quién está mal, no nosotros. Por eso dice: la sabiduría, tú tienes la sabiduría o tienes que tener la sabiduría, y aunque no entiendas ni cómo ni por qué, debes aceptar que lo que el Señor hace es suficiente para tu salvación. Mi querido amigo, Dios nos eligió, como hemos dicho en otros encuentros, como un pueblo para ser santos, no para juzgar a las personas. Dios quiere que tú estés limpio y permanezcas limpio, santo,
cada día de tu vida. Haz de la entrega a Jesús el medio que te ayude a ti a salvarte cada día. Que el Señor te bendiga y que tu entrega sea sincera cada día para que te permanezcas limpio hasta la venida del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.